En este vídeo te voy a enseñar cómo crear una temática realmente ganadora para tu podcast para que consigas atraer la máxima audiencia posible el día de tu lanzamiento y que esa audiencia no solo vea el primer episodio y luego se vaya, sino que se quede a formar parte de tu comunidad, esté esperando los siguientes episodios y realmente hayas generado una comunidad fiel que quiere ver el contenido que estás haciendo. Quiero decirte que esto ya lo hemos hecho otras veces. Estas son capturas de algunos de los episodios de podcast que hemos lanzado para varios podcasts, donde de forma completamente orgánica hemos conseguido más de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 1 millón de visualizaciones de personas que deciden quedarse a ver una hora entera ese podcast porque realmente les ha gustado, sin contar todos los impactos orgánicos que estamos generando por shorts, reels, TikToks, etcétera. Quiero decirte que para lograr eso, una de las cosas más importantes es elegir muy bien la temática de tu podcast. Y la temática, o todo lo que engloba el tema, tiene que ver sobre todo con el nicho del podcast y el formato que vamos a escoger. Y en este vídeo te quiero mostrar cómo elegirlo bien. Y de hecho, esto es de las cosas más importantes que puedes hacer porque sobre esto es sobre lo que vas a construir todo. Entonces, es como construir unos buenos cimientos para luego construir una casa que realmente se sostenga y que pueda crecer todo lo alto que sea, no importa lo alto que crezca, porque tiene sus buenos cimientos bien sólidos que permiten que no se derrumbe. Lo que tenemos que hacer para definir bien la temática, primero de todo, y esto es lo más importante directamente, es entender y tener claro cuál es el objetivo. ¿Por qué? Porque si tenemos claro cuál es el objetivo y tenemos clara la dirección, es mucho más sencillo que todo se alinee con ese objetivo. Es como tener una carretera recta, donde ves la línea continua en el medio y tienes claro que tienes que ir por esa carretera. No hay lugar a irse a un lado, no hay lugar a irse para otro lado, porque tienes claro que la carretera es recta y es el camino que tienes que seguir. Esto es lo que buscamos cuando definimos bien cuál es el objetivo. Y aquí pueden ser varios. Puede ser generar valor de marca para tu empresa, puede ser vender productos o servicios que tengas en tu empresa, puede ser seguir un camino más de influencer y monetizar por patrocinios, puede ser directamente hacer crecer una marca personal, puede ser hacer networking, como algunas personas ya me han pedido que utilizan su podcast para hacer networking. Son objetivos completamente válidos, todos ellos. Lo que pasa es que dependiendo del objetivo que tengas, vamos a darle una dirección al contenido u otra, porque es lo más óptimo para conseguir ese objetivo. Una vez tenemos claro cuál es el objetivo, aquí el siguiente planteamiento es ¿qué nicho o qué formato te permite maximizar tu objetivo? Es decir, nos permite conseguir ese objetivo de la forma más eficiente posible, es decir, invirtiendo el mínimo tiempo posible, el mínimo dinero posible o los máximos resultados posibles. ¿Cómo optimizamos este objetivo? Pues ahí tenemos que valorar qué nicho y qué formato vamos a escoger. Y un problema que suelen cometer muchas empresas y muchas marcas personales cuando tienen que escoger, sobre todo el nicho, es decir, vale, como mi empresa es de X nicho, mi podcast debe ser también de ese mismo nicho. Y muchas veces no es lo más óptimo, porque dependiendo de cuál sea tu objetivo, pues va a haber veces que nos vamos a acercar más a tu nicho de tu empresa, por ejemplo, o a veces nos vamos a alejar mucho más. Y ahora lo vas a entender. Por ejemplo, si una persona quisiera crear una marca personal, en general, donde lo que busca es ser viral, llegar a la máxima audiencia posible, y esta persona es fisioterapeuta, pues después de hacer una investigación y ver el impacto que podemos llegar a generar con un podcast sobre fisioterapia, quizá en ese caso nos demos cuenta de que no estamos llegando a la audiencia suficiente. Entonces, en ese caso, el nicho de nuestro podcast quizá no tenga tanto sentido que sea el de la fisioterapia. Quizá tenemos que abrirnos un poquito más y irnos a deportes en general, por ejemplo. O tenemos que ir a hablar de actualidad de deportes de raqueta, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Es decir, dependiendo de cuál es el objetivo, podemos separarnos más o menos de nuestro nicho principal o el nicho de la empresa. La cuestión es que una vez tenemos ya claro cuál es el objetivo que queremos conseguir, vamos a valorar el nicho. Y el nicho los divido en tres siempre, que es el nicho mainstream, el nicho específico y el nicho hiper específico. El nicho mainstream es el nicho general al que, por ejemplo, podrían llegar los streamers o los influencers, que son personas que a cualquier persona más o menos le van a caer bien, va a ser un contenido que le puede llegar a interesar y digamos que de alguna forma es como pescar con red, ¿no? En el que nosotros tiramos la red al mar y hacemos un arrastre y vamos a coger todo lo que se pueda. Luego tenemos un nicho más específico en el que nosotros tiramos la caña
y ya no vamos con red, vamos a ir a algo mucho más concreto, a atraer una audiencia que le gusta una cosa mucho más concreta, pero nos permitimos aún pescar un poco de cualquier cosa, ¿no? Dentro de ese propio nicho. Y luego ya tenemos el hiperespecífico, en el que en este caso elegimos la caña más precisa para ese tipo de pez exacto que queremos, y entonces va a ser una pesca súper selectiva. Pongo este símil porque creo que se entiende bastante bien. Sería como si yo sé que voy a pescar este tipo de pez, voy a usar esta caña con este hilo, con no me sale, con este gancho, ¿no? Vamos a decir. Es decir, vamos a ir a algo ultra específico. Y aquí es básicamente lo que vas a hacer tú con tu podcast. Es decir, vale, si yo quiero generar, por ejemplo, valor de marca, porque tengo una empresa que, me lo invento, que puede usarla a todo el mundo. Vamos a ver que tienes un banco, pues si tú tienes un banco y quieres generar valor de marca, muy probablemente te vas a tener que ir a un nicho mainstream. Ahora bien, si tu empresa quiere generar valor de marca, pero está en el nicho de la salud, por ejemplo, o incluso vamos a hacer un poquito algo más concreto, de los suplementos deportivos, pues vamos a tener que hacer algo más específico e ir, por ejemplo, a hablar de deporte, ¿no? O incluso si tuviéramos un servicio súper concreto para lesiones de rodilla, pues quizá, no todo el podcast, pero sí que nos interesaría empezar a redirigir cosas a nivel hiper específico, ¿no? Dependiendo de lo que queramos conseguir, vamos a hacer una cosa u otra. Lo bueno de esto es que tú, aunque sitúes tu podcast en alguna de estos tres nichos, realmente tú puedes pivotar entre ellos. Si, por ejemplo, tú haces un nicho mainstream, en el que, por ejemplo, estás hablando, pues lo he dicho antes, había puesto el ejemplo de un banco, ¿no? Que estás en un nicho mainstream, pues quizá tú puedes hacer contenido específico en algunas ocasiones, aunque de general estés tratando varios temas, ¿no? De repente puedes escoger uno de estos temas y hacer un contenido súper específico en el que hables de cómo mejorar tus finanzas o cómo invertir a partir de una nómina de 1.500 euros al mes, o cómo invertir tus primeros 10.000 euros, o lo que sea, ¿no? Es decir, podemos empezar a pivotar a cosas más específicas en diferentes episodios. Y igual que te hacemos un episodio de cómo invertir con 5.000 euros, hacemos otro episodio de cómo cuidar tu salud, o hacemos otro episodio de lo que sea, ¿no? Es decir, desde el mainstream se nos permite pivotar a cosas más específicas. Igualmente, si tenemos un contenido específico, se nos permite pivotar al mainstream. Por ejemplo, tienes un podcast que es sobre salud en general, vamos a poner un poquito más concreto, sobre fitness, ¿de acuerdo? Sobre mejora de la salud a través de hábitos, fitness, etc. Pues tiene sentido que si Ibai hace un cambio físico, lo comentes, o entrevistas al entrenador de Ibai, o a quien sea, ¿no? Y entonces pases a través de, en este caso, apalancándote de una persona muy mainstream a un contenido más mainstream. Entonces, no tenemos por qué quedarnos en un contenido súper concreto, sino que se nos permite pivotar un poco. Igualmente, de específico podemos ir a hiper específico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un contenido de... Vamos a poner que tenemos una clínica de fisioterapia y hemos decidido hacer un contenido de fútbol, por ejemplo, tiene sentido que hagamos episodios hiper específicos de, por ejemplo, cómo recuperar una lesión de rodilla. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que va a tener muy pocas visitas, como nosotros tenemos una clínica de fisioterapia, es probable que eso nos ayude a vender nuestro producto o servicio. De esta forma empezamos a tener una idea general de cómo es el podcast y empezamos a hilar un poquito más fino en algunos episodios para hacer cosas que nos permitan maximizar cualquiera de nuestros objetivos. Y luego vamos a decidir cuál es el formato que queremos hacer. Queremos hacer una entrevista, queremos hacer una tertulia, queremos añadir secciones o no, queremos añadir público o no, etc. Esto, sobre todo, va a ser ponerlo en una balanza. Es decir, cuando nosotros ponemos una balanza, ¿vale? Vamos a poner aquí una balanza. ¿Qué pesa más? ¿No? Es decir, por ejemplo, hacer una entrevista como de factible. Normalmente es lo más sencillo, porque es simplemente traer una persona y ya está. También podemos hacer una tertulia, en la que vamos a tener a lo mejor a 4 personas, pero ya empieza a ser más complicado coordinar a 4 personas. Ya la balanza empieza a declinarse en el que o esto es muy necesario o quizá no te vale la pena hacerlo. Luego, con las secciones, más de lo mismo. Si yo quiero añadir secciones especiales,
ya estamos cambiando el formato. Necesitas tener una persona que saque nuevas ideas, necesitas que esa sección sea escalable y se pueda replicar de forma infinita, necesitas probablemente cambiar el espacio en el que se esté grabando o añadir algún figurante o lo que sea, es decir, complica más el formato y es posible que si no te reporta un beneficio muy claro en esa balanza de beneficio u esfuerzo, no te vale la pena. Ahora bien, hay casos en los que sí que vale mucho la pena. Y en esos casos va a pesar tanto la balanza de la rentabilidad en el objetivo que estamos valorando que, aunque sea más difícil, va a valer la pena hacerlo. O luego la parte del público, que es mucho más complicado porque necesitas tener comunidad, gente que quiera venir, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tenemos que ponerlas en una balanza de costo y beneficio y decidir cuáles vamos a añadir y cuáles no. Normalmente las más utilizadas son la entrevista y la tertulia, que son las más sencillas y son perfectamente funcionales. Obviamente, conforme vaya avanzando el sector, cada vez más se va a demandar de ciertas cosas, pero de momento, simplemente con cualquiera de estas dos podemos ser funcionales. Y una vez tenemos claro cuál es el nicho en el que nos vamos a encontrar y cuál es el formato que queremos hacer, tenemos que valorar, ¿esto es viable? Porque hay veces que ocurre, y no es la primera vez que me lo encuentro ni va a ser la última, que viene una empresa, una marca personal, que tiene muy claro cuál es el nicho y el formato que quiere hacer, pero luego nos ponemos a ponerlo sobre el papel y nos damos cuenta de que, ostras, quizá no es tan viable hacerlo como pensábamos en un inicio, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, por varias cosas. La más típica suele pensar el tema del presupuesto, ¿no? Vienen y dicen, sí, no nos importa que sea X cantidad de dinero, lo vamos a hacer. Pero es que a veces el problema no es el dinero. El problema no es que la producción sea muy compleja y eso haga que los presupuestos se eleven. Muchas veces es que directamente queremos elegir un nicho que no tiene apenas profundidad. Por ejemplo, esto sobre todo ocurre en nichos específicos o hiperespecíficos, sobre todo en hiperespecíficos, pero normalmente no es tan común hacer nichos hiperespecíficos. Normalmente vamos a estar siempre aquí. Por ejemplo, si tú quieres hacer un formato de entrevista en el nicho de la inversión inmobiliaria, ostras, puedes traer a muchas personas que invierten en inmuebles, pero ¿cuántos te van a contar cosas realmente nuevas? Probablemente una vez entrevistes a cierto número de personas ya lo han dicho todo, o lo han dicho casi todo, ¿no? Entonces, en ese caso, quizá tiene mucho más sentido, si queremos hacer entrevistas sí o sí, en lugar de centrarnos en inversión inmobiliaria, vamos a ir a algo más específico. Vamos a hacer inversión en general, vamos a hacer finanzas en general, donde un día traemos a un experto en inversión inmobiliaria, otro día un experto en ahorro, otro día experto en inversión en bolsa, otro día experto en lo que sea, ¿no? O hacemos una tertulia. Por ejemplo, hacemos una tertulia de inversión inmobiliaria en el cual estamos hablando de la actualidad legislativa y la actualidad que está ocurriendo en la inversión de inmuebles y pues todos aquellos que tengan interés en este sector pues lo van a ver. Obviamente es un sector hiperespecífico, vamos a tener poquita audiencia, pero muy probablemente esa audiencia pues tenga interés en contratar pues tus servicios o tus productos o lo que sea. Aquí el esfuerzo sería dentro de esa pequeña audiencia que tenemos, pues intentar maximizarla, pero sabiendo que vamos a llegar a poquita gente. Entonces, básicamente vamos a tener que estar viendo algunas cosas como, en este caso, la profundidad del nicho. En otros casos, el costo de la producción, que es lo que he comentado, que es lo más típico, en plan, oye, ¿quieres traer a estos invitados? Ya, pero estos invitados te van a cobrar 1.000, 2.000 euros por venir. Vale, encima quieres tener este plató increíble con no sé cuántos. Ok, este costo por tener todo esto es tanto, ¿no? Y es posible que se eleve más de los presupuestos que quizá pues, en tu empresa tienes pensados para destinar al podcast o tú como marca personal pues no quieres destinar más de X cantidad de dinero. Luego el acceso a personas. Si por ejemplo decimos, ostras, yo quiero hacer un podcast en el cual entrevistemos a viejas glorias de los deportes de motor. Pues, oye, quizá el acceso a esas personas se te puede dificultar, o bien por lo lejanas que son a ti, en este caso, o quizá por el idioma, o quizá por lo que sea, ¿no? Y puede ser complicado acceder a ellos. O luego, sobre todo, en personas que buscan monetizar a través de patrocinios las marcas interesadas. Vamos a poner que tú haces, por ejemplo, contenido sobre Barenakel, ¿no? Vamos a ver qué haces. Para un momento que se estaba escuchando un sonido de fondo. Vamos a ver que tú estás haciendo un podcast de Barenakel, ¿vale? Que son unas artes marciales en las que se golpea a puño descubierto, ¿no? Y es algo muy violento y es algo, pues, que es muy impactante. Pues quizás si tu contenido va sobre Barenakel, que es algo tan impactante,
estés sacrificando muchísimas marcas que no van a querer promocionarse en tu contenido, básicamente por no generar esa asociación de marca a algo tan violento, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro también eso, porque es posible que te estés limitando. Aparte de eso, hay otras limitaciones, pero estas suelen ser las más comunes. Y una vez ya tenemos eso claro, es decir, ya tenemos claro cuál es el objetivo que queremos conseguir con nuestro podcast. Ya para ese objetivo sabemos qué es lo que nos permite maximizarlo. Si es un mainstream, si es un específico, hiperespecífico, y también sabemos qué formato queremos hacer. Luego, vemos que es viable porque hay mucha profundidad de nicho, los costos entran dentro de lo que tenemos pensado, podemos acceder a las personas, hay marcas interesadas, etcétera, ¿vale? Lo mandamos a test. Es decir, aquí no ha terminado todo. Mandar a test es básicamente valorar si hay demanda potencial. Es decir, esto que vamos a hacer ¿realmente tiene potencial de funcionar o realmente no? Normalmente aquí suelen ocurrir dos cosas, muchas veces muy polarizadas. La primera, que se quiere hacer algo, ¿vale? Que es igual a lo que hace todo el mundo, ¿no? Es decir, vemos que los podcasts que más triunfan son haciendo X y entonces yo también quiero hacer X. Ok, es una opción que se puede valorar, pero hay que ir con ojo porque muchas veces si vamos a replicar exactamente lo mismo que hace muchas personas que ya están posicionadas, es muy probable que nosotros no seamos capaces de distinguirnos, a no ser que hagamos algunas cosas ya dentro del contenido, pero es probable que no seamos capaces de distinguirnos y eso haga que realmente nuestro podcast no funcione, porque si ya hay gente con muchos más seguidores y mucha más audiencia viendo ese mismo contenido, ¿para qué alguien lo va a ver en tu contenido, ¿no? en tu puro podcast? Entonces, uno de los problemas suele ser demasiado igual. Y luego, otro problema suele ser lo contrario, ser demasiado diferente, es decir, tratar algo tan disruptivo y tan innovador que realmente no tenga demanda. Entonces, cuando hacemos algo súper disruptivo, súper innovador, muchas veces podemos pensar que tenemos una idea genial, y a veces ocurre que tenemos una idea increíble, pero tenemos que testearlo muy bien y ver diferentes variables que hay ahora mismo en la creación de contenido para ver si esto, siendo muy diferente y siendo muy disruptivo, realmente tiene potencial de funcionar. Normalmente, o sea, a veces ocurre y se pueden hacer cosas ultra disruptivas y nosotros lo hacemos ya no solo en podcast sino otras cosas que pueden funcionar muy bien, pero tenemos que normalmente situarnos en este punto intermedio, ¿no? En el que estamos haciendo cosas, alguna cosilla que ya funciona y ya hemos detectado que puede funcionar, pero al mismo tiempo tiene esa originalidad y es lo suficientemente innovador como para llamar la atención. Cuando encontramos este equilibrio es cuando realmente maximizamos las posibilidades de que la gente realmente le interese, porque es algo pues, que ya sabemos que gusta, y al mismo tiempo les atraiga mucho y quieran quedarse porque somos originales y estamos haciendo cosas que no son tan fáciles de ver allá afuera. Entonces, cuando hemos completado todo esto es cuando realmente conseguimos tener un podcast con una temática que tiene mucho potencial de funcionar. Así que si quieres que te ayudemos a crear tu podcast, es tan sencillo como hacer clic en el enlace que tienes en la descripción y allí podré ayudarte personalmente. Nos vemos dentro.